Hola. Bona nit, buenas noches, Gabón, buenas noites y bonsoir, porque aquí hay de todos los colores. Me piden que hable en castellano para que nos entendamos todos, porque hay gente de fuera, así que bienvenidos a la Fundación Yo, o sea, la Fundación Sierra y Fabra, para presentar un libro. La verdad es que cuando empezamos esta fundación, una de las ideas era dar paso y pie a autores jóvenes que quisieran empezar a escribir. Hoy hay uno que no es tan joven, pero que ha empezado a escribir. Otra idea importante era crear una pequeña escuela en la que se pudiera practicar la escritura, enseñar, dar herramientas. Y bueno, Antonia, presidenta de la Fundación, tanto como yo, y además responsable de muchas cosas, de todo diría yo, fue la que empezó a dar clases con un grupo de gente. Y ese grupo de gente, el primero que se ha atrevido a publicar un libro ha sido este señor que tengo aquí a la derecha, Josep Sebastián Gómez, habitual de la Fundación. Y claro, para mí es un motivo de orgullo, de placer poder presentarlo hoy como escritor, no como amigo. Motivos de satisfacción, que haya sido el primero en dar ese paso de la nada, pero del interés por escribir, a la realidad como escritor. Y espero que esta presentación sea el primer paso de una pequeña o gran carrera, nunca se sabe. Siempre digo que Saramago empezó con 40 años y le dieron el Nobel. Así que, voy a saber. Para hacer un coloquio con este señor, para presentarlo, dialogar sobre su novela, las raíces, el por qué la ha escrito y por qué todo, tenemos aquí a Guy Jiménez. Lo de Guy es por Guillermo, pero él dice que pone Guy, o sea que yo creo que es francés, porque hemos hablado así como en francés, por de bonsoir. Y espero que el diálogo sea fructífero, que aprendamos cosas, que luego leáis el libro. Y bueno, una vez más, bienvenidos a la Fundación, a vuestra casa. Buena tarde a todos, que disfrutemos y gracias. Bonsoir. Bonsoir. Buenas noches. Buena tarde a tothom. Doncs, en castellano me has dicho, sí. Es un honor poder estar aquí con vosotros esta noche y agradezco la invitación por parte de los editores y de mi amigo José Sebastián. Yo recuerdo hace un par de años cuando José me llamó para pedirme permiso para desvelar algunas de las conversaciones que habíamos tenido juntos. Habíamos compartido largas conversaciones entre amigos delante de la hoguera, charlando, y yo pensaba que aquí tenía un amigo y que tenía interés en mi vida privada, y no era esto. Estaba recogiendo datos para poder escribir esta novela. Ahora lo sé. Fue un gran placer por mí, que él pudiera tener interés en estas anécdotas que había compartido con él, y no pensaba que mi pobre vida daba por tanto, hasta que leí el libro y que vi el uso que había hecho de estas historietas de mi vida y que ha sabido aprovechar también en su novela. No todas, ¿eh? También no todas, supongo que quiere decir que hay cosas que no has desvelado y te lo agradezco. Y que también en esta novela hay muchas cosas que no forman parte de mi vida y que aquí está su talento como escritor, de haber sabido, a partir de estas historias que yo había compartido con él, pues saber crear una trama, una historia, un guión tan apasionante, tan misterioso también, y ya los que lo habéis leído ya lo sabéis, los que lo leeréis supongo que disfrutaréis tanto como yo, porque aquí se trata de una novela que realmente te coge, que del principio al final, pues cuando ya has empezado a entrar en esta historia, quieres saber lo que va a pasar, y desde el principio el encadenamiento de los hechos y la historia en sí mismo, pues creo que vale la pena realmente entrar profundamente en esta novela. Entonces, esta novela, que se titula Argel, Barcelona, se desarrolla en diferentes sitios del mundo, estas dos ciudades, pero también mi ciudad, París. Hay
partes que se desarrollan en estos 3 sitios, y que son los 3 sitios donde, primero donde he nacido, en Argelia, luego donde he vivido, la mitad de mi vida en París y ahora aquí en Barcelona. O sea que os puedo ya desvelar un secreto, el personaje principal, el llamado Jean-Luc, soy yo. Pero esto no es un secreto y tampoco es de mucho interés. Lo que quiero destacar es, bueno, el talento de José primero para poder hablar de sitios que no conoce tan bien como yo y destaco aquí primero su poder de recordar los pequeños detalles, que a mí me fascina bastante. Cuando la leí recordé muchas cosas que le había explicado y vi también su poder y su talento para poder novelar algunos aspectos que habíamos compartido así en la intimidad, en estas ciudades, y más concretamente, y creo que es por eso también que me ha pedido estar aquí esta noche, en África del Norte, porque, como le gusta decir, soy de los últimos Pieds Noirs. Supongo que sabéis lo que son los Pieds Noirs, que son estos franceses que nacieron en el norte de África, en la época que el norte de África era ni una colonia, era territorio francés, era Francia. Al menos es lo que creían la gente que había nacido, había crecido o había vivido allí. Luego, después, pues se llevaron la triste sorpresa de descubrir que no era así y que en gran parte, al menos es lo que sienten, es lo que me siguen comunicando, trasladando mis padres que están vivos todavía y cuando hablan de estas tierras que no he conocido yo también, porque dejé el país muy joven, bueno, tenía 1 año, o sea que pocos recuerdos tengo, evidentemente. Pero ellos sí que forman parte de este pueblo desarraigado, diría, gente que han nacido en un país que pensaban que era de ellos, que se han visto expulsados, según sus palabras, en el momento de la independencia, de la descolonización de Argelia, y que han tenido que huir, que huir con nada, y llegar a su país, y digo su entre comillas, porque era un país para ellos totalmente desconocido, y donde no fueron nada bien acogidos. Esto también es una realidad. Para los franceses eran emigrantes. Y les costó mucho llegar en este país que no tenía nada que ver a nivel cultural, aunque que sepáis, me llamo Jiménez, mi apellido, o sea que evidentemente mis padres o sus antepasados, porque mis padres ya nacieron allí, pero sus antepasados eran inmigrantes españoles que huyeron, por lo que me explicaban mis padres, del sur de España, de Andalucía concretamente, que era una tierra pobre, donde no había nada para comer, y entonces se fueron al norte de África. Y allí montaron una sociedad, una cultura multicultural, donde convivían los españoles inmigrados, los franceses, que también habían colonizado el país al principio del siglo XIX, evidentemente los árabes, que habían estado allí mucho antes y que era evidentemente su país y su tierra, los judíos también, hay que destacar, que eran de diferentes nacionalidades, y todo esto formando un melting pot, no sé cómo se dice en castellano, una mezcla de culturas que convivía con una armonía absolutamente extraordinaria. Era un país rico donde había paz, ¿no? Donde no había problemas y donde pues nació una cultura, pues está la cultura Pieds Noirs, tout simplement. Claro, el choque para ellos, para esta gente, fue muy duro. Al llegar a Francia, diferencia de cultura, diferencia de clima, diferencia de modo de vida y por lo tanto muchas dificultades, llegando con nada, una maleta para la mayoría de ellos para poder integrarse allí. Entonces aquí yo creo que todo esto que estoy explicando forma parte de la historia de José Sebastián, porque la historia tal como la he vivido cuando leía el libro es una historia familiar, evidentemente. El protagonista, Jean-Luc, vive en Barcelona, pero es un inmigrante porque viene de Francia, porque sus padres precisamente, que eran Pieds Noirs, pues se fueron a Francia. Esta es mi trayectoria también y llevo aquí muchos años. Pero como todos sabréis probablemente,
la historia de la guerra de Argelia es una historia que todavía Francia no ha sabido tratar, procesar, limpiar. Yo creo que de la misma manera que podríamos decir que Estados Unidos ha sabido hacer su terapia con la guerra de Vietnam y con todos los horrores y las atrocidades que se cometieron durante esta guerra, en mi opinión es un trabajo que Francia no ha hecho todavía. Y esto hace que cuando hablo con mi padre, que participó en la guerra y que era militar y por lo tanto tuvo que luchar y estuvo allí, bueno, defendiendo lo que pensaba que era su país, pasaron muchas cosas y probablemente muy feas. Y de esto no se habla. Todavía hoy, de esto no se puede hablar. Su respuesta siempre es, no podéis entender, no podéis entender. Y probablemente no podemos, lo acepto. Claro, esto visto tantos años después, pues parece extraño, parece que se debería hablar, que todo se puede hablar, pero creo que esta generación, que es la de mi padre, que hoy día tiene 85 años, pues tendrá que desaparecer para que Francia pueda hacer su terapia sobre este tema y que se puedan desvelar los secretos y las atrocidades que se cometieron en este país en el momento de la guerra. Supongo que no hay guerra limpia, que no existen las guerras limpias, la guerra es historia de atrocidades, pero bueno, en algún momento me gustaría saber algo de lo que ha pasado, porque seguramente ha marcado mi padre, ha marcado nuestra historia y ha marcado mi familia en todo caso. Creo que la habilidad de José Sebastián también es haber sabido captar esta idea, este turbo misterio que envuelve toda esta historia y que se acompaña, y es otra parte creo que del interés del libro y de su talento, que acompaña también la historia de nuestra familia. Y el libro empieza, de hecho, con la historia de nuestra familia, cuando aparece una persona de la familia que no existía y que de golpe aparece y existe. Es un misterio más, es un secreto familiar, que está por allí. No os quiero decir más porque empezaría a desvelar la intriga y lo que está pasando, pero es esta combinación. Yo creo que este libro es realmente una historia de secretos, más de cosas que no se dicen, que no se pueden decir, y que poco a poco en la novela pues se van desvelando, se van descubriendo, se van procesando más o menos bien. Hay cosas que en la vida que conseguimos encajar y hay cosas que no, hay cosas que nos hacen más fuertes y hay cosas que nos hacen sufrir. Y bueno, creo que has reflejado muy bien lo que me pasó en el momento que pasó, porque en este momento nos veíamos regularmente y frecuentemente, y que es una historia que se desarrollaba, igual que la novela, un día tras otro, sin saber qué estaba pasando, sin saber a dónde iba la historia tampoco. Y una historia que sigue viva. Es decir, o sea, que lo que estoy diciendo aquí, que no salga de aquí, por favor. Cuento con vosotros, porque todavía hay misterios que no se han desvelado y espero a mis 50 y pico de años algún día poder conocer toda la verdad sobre lo que nos está pasando. Para acabar, quiero destacar, y espero que lo disfrutáis tanto como yo, la capacidad de José Sebastián para describir, abordar los pequeños detalles, las pequeñas cosas que hacen el día a día. Yo creo que realmente, si tengo que destacar uno de sus talentos, probablemente es esta capacidad de poder describir calles de París, calles de Argel, y este ambiente que casi se puede oler cuando estamos leyendo sus líneas. Y en este sentido yo creo que ha logrado realmente una cosa que, bueno, para mí que no soy escritor, probablemente debe ser dificilísimo y que a mí me ha dado total satisfacción. He tenido la suerte de poder leer la novela prácticamente a medida que se estaba escribiendo, y te agradezco la confianza, José, de poder seguir el desarrollo de la intriga.
Y cada vez que me enviaba un capítulo decía, bueno, date prisa para explicarme el siguiente, porque quiero saber lo que va a pasar. Hasta finalmente, bueno, el desenlace, que esto sí que es totalmente novelado y es una fantástica manera de cerrar un libro como lo has hecho. Voilà. Creo que he dicho casi todo. No sé si quieres que añada alguna cosa. Bueno, se ha dejado una cosa, que cuando yo le pedí permiso, porque claro, era una historia, que la historia no es la suya, solo es el inicio, a partir de ahí todo es ficción, pero una cosa que me dijo es, sí, puedes escribirla, pero no la publiques en Francia. Muy bien. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy la Antonia, que da clases figura a este señor que ha escrito el libro. Bueno, en principio lo que intentamos, como decía Jordi, es dar herramientas, porque en realidad no se puede enseñar a escribir, se lleva dentro, se sabe o no se sabe. Y entonces lo único que pretendo en las clases que estamos dando ahora es esto, dar herramientas. Con Josep fue bastante gracioso el hecho de que era el especialista en relato corto. O sea, siempre que yo pedía que me enviaran un relato, o sea, nosotros hacemos la clase una vez al mes. Entonces, tenían un mes para hacer un relato, cosa que casi nunca hacen, pero Josep siempre me enviaba el relato que tenía, pues, como mucho 50 palabras. Era el hombre de los relatos de 50 palabras. Y no he visto en pocas personas una capacidad tan grande como para explicar un mundo en 50 palabras. Hombre, habían unos mejores, otros peores, pero la verdad es que eran o sea, al final le dije, oye, hazlos un poco más largos porque ya puedes, ¿eh? O sea, entonces me dijo, mira, tengo una historia muy buena y quiero novelarla, ¿qué te parece? Pues yo le dije, tío, pa'lante. Y entonces nada, él me pasaba igual que aquí, él me pasaba capítulos, yo le decía, bien, esto, yo pondría esto otro y tal, no sé qué, y entre Guy y yo le íbamos marcando. Y entonces, pero la verdad es que la novela fluyó muy bien. Él ha hecho 50 cambios porque es un hombre muy quisquilloso y muy perfeccionista. Y entonces, pero vaya, lo que yo podría destacar de la novela de Josep son dos cosas. Una, el ritmo. Es muy importante el ritmo. Parece que solo el ritmo sea importante en la música, pero no, el ritmo es muy importante en la literatura, importantísimo. Entonces, Josep tiene ese ritmo interior que es el que hace que tú te leas el libro de golpe. Y esto, mira, se tiene o no se tiene, y este señor tiene una suerte loca y lo tiene. Entonces, esa es una de las cualidades de Josep. Y después, la otra cualidad también es sacar de una historia miles de historias pequeñas, porque en el libro veréis que sí que hay un protagonista, pero hay, aparte de ese protagonista y de esa historia de misterios, hay muchos personajes que rodean al protagonista con los que también suceden cosas, que también tienen vidas y que también pasan cosas. Y eso, cruzarlo y ordenarlo en un libro también tiene, pues, su mérito. I és la teva neta, no et pots queixar. Y poca cosa más os diré, aparte de que leáis el libro, porque la verdad es que a mí me sorprendió la historia, porque pensé, ostras, no se me había ocurrido en ningún momento hablar de Pieds Noirs o en este momento. Y entonces pensé, ¿una historia de Pieds Noirs ahora? Pero cuando leí el libro pensé, sí, es ahora, sí, está. O sea, es necesaria y además explica no solo lo que estaba pasando hace 40, 50,
60 y pico, no, muchos más, ¿no? 53 años, ¿no? Lo que estaba pasando hace 53 años, sino lo que puede pasar en cualquier lugar del mundo, sea Argel, sea Barcelona, sea Estados Unidos, sea China. Es una historia que puede pasar en cualquier lugar y eso también la hace interesante. Y poca cosa más, pasarle el micro a Josep, felicitarlo. Ah, y una cosa importante, podéis comprar el libro allí al final y si queréis en Amazon está subido, está digitalmente subido, o sea que lo podéis comprar como queráis. Me dejan solo. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer vuestra presencia y sobre todo que habéis llenado esta sala, cosa que me parece estupendo porque hacía tiempo que no la veía tan llena. Ya me dirá mi esposa que no la veía tan llena. Ya me dirá mi esposa que os ha pagado para venir. Vamos a ver, hablar de la novela, yo creo que ya aquí me ha dado un repaso y no creo que hable mucho de ella porque en la otra presentación que hice ya me dijeron que 5 minutos más y hubiera desvelado el último capítulo. O sea que me animo y no. Entonces quizás hablaré un poco del proceso de creación de la novela. El proceso de creación de la novela y sobre el arte de escribir. Escribir es un orgasmo continuo, pero no lo digo yo. Lo dice un señor que ha publicado, que no ha escrito, más de 500 libros. Entonces, si lo dice un señor que ha escrito más de 500 libros, debe tener razón. Este señor está por aquí, es Jordi Sirra Fabra. ¿Aquí esta frase es suya? Sí. Andrea, ahora no me acuerdo el nombre, Camarieri, sí. También definió escribir como que es mejor escribir. ¿Por qué escribía? Dice, porque es mejor que descargar cajas en el mercado central. Pues bueno, también es otra definición de por qué se escribe. Yo escribo quizá la frase, o sea, también lo dijo Andrea Camarieri, que escribía para devolver algo de lo que había leído. O sea, escribo para devolver algo de todo lo que he leído, como un acto de generosidad. O sea, todo lo que me ha dado la lectura, pues me gusta devolverlo con lo que yo escribo. El proceso de creación de esta novela, bueno, más o menos ya lo ha explicado Antonia, vino de una conversación con Guy. Me explicó, me dijo qué pasaría si un día recibes un mail de alguien que no existía. Y me pareció una historia muy potente. En ese momento ni sabía de Pied Noir, ni sabía la historia, pero ese inicio a mí me llamó mucho la atención y pensé que podía sacar aquí una historia. Fue el inicio, solo hay de cierto esta historia, lo que le pasó a él o lo que le ha pasado, y que su padre, en el caso de Gastón, el padre de Jean-Luc, bueno, aquí no es militar, es policía, es gendarme en la colonia, en Argelia, y todo lo demás es totalmente ficcionado. No, y aquí ya él ni tiene novia, ni tiene, bueno, sí, novia tenía, ni tiene, bueno, lo demás no forma parte de su vida personal. A partir de ahí, pues, yo, ya he dicho Antonia, estaba acostumbrado a hacer más cuentos, relatos cortos, en los que en un cuento hay tres partes. Un conflicto inicial, en este caso también hay un conflicto, me venía de los cuentos, porque una novela a veces no empieza con conflicto, pero aquí había un conflicto, había un desenlace que yo ya lo tenía pensado y lo sabía, luego hubo un cambio
y había un nudo. Y en el nudo era lo que tenía que desarrollar. Y ahí entonces ya fue mi imaginación la que empezó a montar personajes y tal y que cual. El conflicto inicial está ahí y se resuelve o no, pero dentro del nudo siguen habiendo más conflictos. Aparecen nuevos conflictos que yo desconocía. Porque también a la hora de crear los personajes, yo tenía un problema porque a mí me gusta mucho ver jugar al ajedrez, pero no me gusta jugar porque, ya sé que a ti te gusta mucho, pero no porque me atabalo, me desconcierta tantas figuras que esta puede hacer esto, puede hacer lo otro, pues con la novela me pensaba lo mismo, que con los personajes me iban a atabalar y no podría gestionarlos bien. Entonces Antonia me dijo, tranquilo, Josep, tranquilo, que los personajes te guiarán ellos. Y la verdad es que sí, fue una experiencia como religiosa, una cosa extraña, pero sí, yo en el momento que creaba un personaje o aparecían otros, pues no tenía que preocuparme, porque ahí estaban y me iban diciendo lo que iban a hacer. Supongo que era el subconsciente, pero en el fondo no me costó mucho. Quizá me costó un poco en los personajes femeninos, pero bueno, tenía a mi esposa que más o menos me lo iba gestionando, porque yo meterme en la piel de una mujer, y en este libro hay Laila. En este libro hay personajes femeninos importantes, son protagonistas, y claro, a veces puede parecer que cuando habla Jean-Luc o habla Michel, hablan igual. Esto es porque es difícil meterse en la piel de una mujer, un escritor que sea varón. Mi mujer a veces me decía, oye, una mujer no hace esto. Y yo le hice caso a veces y en otras no. O sea, como Antonia que me decía, oye, esto, pues no. Va a ser que no. Estos son los personajes. ¿Qué más puedo decir? Es una novela en la que, como toda novela, hay vivencias personales, cosas que te han explicado, cosas que has vivido y siempre afloran. Unos las verán, hostia, esto me parece que es aquello, los que me conocen, otros no, pero siempre hay cosas personales. Aquí hay escritores como Antonia o Jordi, supongo que en eso tengo razón de que siempre aparecen cosas que las tienes ahí y salen en la novela. Es una historia en la que pretendo una historia de contrastes, contrastar los recuerdos que van aflorando en la vida de Jean-Luc a medida que le ha pasado esta situación. Le van viniendo recuerdos, contrasta con el olvido de otro personaje de la novela que padece Alzheimer. Contrasta la afloración de los recuerdos con la persistencia del olvido de esta mujer. También he querido mostrar la fragilidad de la verdad. La fragilidad de la verdad, que la verdad parece una cosa muy potente y en el fondo es frágil. La verdad ni existe, ni la verdad ni la mentira. Entonces es una historia, como ha dicho, de secretos, verdades a medias. La moral también se contrasta la moral consciente, la moral inconsciente y, bueno, ya lo dice en la sinopsis, se cuestionan muchas cosas que tomamos como verdades universales y en el fondo no lo son. Y en la historia, desgraciadamente, de las guerras, pues hay todas estas cosas, secretos, cosas sucias, que aquí más o menos pues se entreven, salen, y por eso no quiero que haga comparación con su vida, pero aquí sí, aquí hay cosas que pues chungas, pero que tampoco no veáis ahí un thriller de terror, no. Poco más que decir.
hay mucha gente aquí, compañeros de la infancia, compañeros de la mili, compañeros del baile, familiares, en definitiva, amigos todos, que habéis venido para acompañarme y compraréis el libro seguramente, pero espero que con la charla que ha habido entre Guy, Antonia y la mía propia, pues que el hecho de que a veces se compra el libro por compromiso, porque bueno, vamos a comprarle al Pitus el librito, pues no, que salgáis de aquí con deciros, joder, mañana lo empiezo. Mañana lo empiezo porque parece que hay aquí una historia potente. Se lee en un fin de semana, o sea que no tenéis excusa. Yo he tardado 9 meses, como la gestación de mi nieta, que es como un libro, ha sido también como una gestación. Lo que pasa es que con una diferencia, que con los niños, pues, bueno, mi hija mayor también está en proceso, está en 4 meses. Espero acabar la siguiente novela cuando nazca mi nieto. Y los niños los llevas ahí, pero hay un momento que salen y son tuyos. Y los crías, los cuidas y serán para siempre. Pero aquí yo he estado más o menos 9, 10 meses, también como un embarazo, pero el momento que ha salido, pues deja de formar parte del autor y forma parte de la humanidad, o de todos vosotros. O sea, vuestro ya es el libro, ya no deja de ser mío. Muchas gracias y que disfrutáis. Allá podéis comprar el libro y no os vayáis porque brindaremos con cava, jamón. ¿Alguna pregunta? Simplemente si tenías otra novela para que les vayas preparando ya, para que vayan ahorrando para la próxima presentación. Bueno, aparte de que me he emborrachado varias veces en un sitio de la calle Esterás, yo soy de Tarragona, vengo aquí y hemos tenido alguna charla. Hicimos un taller, hizo Jordi Folk, otro escritor que vendrá, si no está aquí, me ha dicho que venía corriendo, y hicimos un ejercicio de creación y Pitus hizo algo curioso, que es que en muy pocas palabras describió una situación, era algo de un barbero, ¿no? Y de Rajoy, algo así, ¿no? Yo que participaba como alumno, escribí 7 folios, mientras él escribió 4 frases, ¿no? Pero sus 4 frases tenían una esencia, tenían lo que ha dicho Antonia, ¿no? Que en pocas palabras tiene capacidad para transmitir sensaciones y entorno y un mundo, ¿no? Solo quería decir eso, que reafirmar su calidad. A lo que me preguntabas, lo tengo un poco aparcado, solo tengo 2 páginas, que me parece Antonia las ha visto, las 2 páginas de la próxima novela. No tiene nada que ver con esto, está en otro mundo, en otro ambiente. Solo os anticipo que esta la acabé en París, en la Brasserie Wepler, y la otra pienso acabarla en una celda de una cárcel no, la Modelo no, seguramente en la Trinidad o en algún sitio. O sea, hasta aquí puedo leer. Porque en principio lo difícil, entiendo, para los profanos en la materia, que la capacidad de síntesis es más complicada que poder soltarte. ¿Es así? ¿O cada cosa tiene su qué? Está muy cómodo en las distancias cortas. Había tenido ya estaba cómodo. No me costaba escribir. Hacía mejor un relato al día. O sea, me ponía y hacía, no de 50, a veces lo hacía de un folio. Pero estaba muy cómodo y entonces pensaba que todo sería así y siempre estaría haciendo relatos. Fue un poco el asistir a este taller que Antonia me animó. Me dijo, oye, esta historia que tú explicas en una página, aquí hay para hacer una novela entera. Y entonces era pues cuestión de ponerse. También influye mucho, yo cuando empecé a hacer relatos cortos es porque a veces en estos talleres que van, te dicen, tú dices, es que a mí me gusta tal autor. Y dicen, pues intenta imitarlo, no pasa nada, puedes intentar imitarlo.
Y yo en aquella época me gustaba mucho los relatos cortos de la novela americana de los años 50, también me gustaba mucho Juan José Millás, contemporáneo, que me gustan mucho los relatos así un poco de realismo mágico, y entonces pues yo los iba imitando, entonces pues me estaba cómodo y me gustaban y tal. Cuando me puse con la novela, en el fondo tuve que olvidé totalmente aquello y hice abstracción como si no existiera, y no, la verdad es que no me costó, no, porque cada capítulo no era un relato corto, porque en el relato corto tienes un principio y final. En los capítulos siempre, al final, tenías que enlazar con lo siguiente. Pues, ¿cómo me lo hice? Pues bueno, pues iba por la calle y le iba dando al coco. Y a veces mi mujer decía, oye, ¿pero estás aquí o no estás aquí? Porque yo estaba creando y no me costó. La verdad es que no tengo la sensación de que me costara. ¿En los relatos cortos fuiste autodidacta? Sí, totalmente. O sea, ahora de alguna forma es cuando sí. has tenido una academia, para entendernos. Bueno, sí. Bueno, pero para escribir, aparte, a ver, se ha de tener dos cosas, dicen, un poco de talento y disciplina. Yo, justito de los dos, justito. Pero lo que sí que sirve mucho es leer constantemente. Contra más lees, más aprendes a ver cómo los otros escriben. Entonces, sí, asistir a talleres va bien, porque te relacionas y te creas unas disciplinas, a veces, y a veces no. A veces nos hemos pegado un mes sin hacer un puto relato, pero yo creo que es leyendo mucho, cuando coges y si encima tienes esa pasión. Otra cosa que quería comentar, que me he acordado, una anécdota que me dijo Antonia una vez cuando empezamos. Antes de empezar la novela me dijo, pregunté por su marido, por Jordi Sierra, no sé, ¿qué no vendrá? No sé, dice, no, es que está en el Caribe. Y digo, ¿qué hace en el Caribe? No, es que está haciendo el guión de la próxima novela, ahora no me acuerdo cuál era. Está haciendo el guión en el Caribe. Digo, coño, esto es lo mío, esto es lo mío. Y digo, aquí me meto. Luego, como mucho, he hecho un capítulo en un chiringuito allá en Gabá, mientras mi mujer se tostaba al sol. O sea, del Caribe no. Este hombre se va al Caribe 2 semanas, hace un guión, viene aquí, se mete en la máquina de escribir o en el ordenador y en una... Yo creo, recuerdo, alguien me ha dicho que has escrito un libro en un fin de semana, ¿no? Tiene esa capacidad el hombre. No sé si le viene del Caribe, esos aires... Pero esto me ha venido ahora porque me acordaba de esa anécdota que comentaba que me dijo Antonia. Y ya vi que por ahí no. Pero por eso me puse a escribir, para intentar hacer los guiones en el Caribe, ya ves. Igual en el próximo. Ya ves, estaré en la cárcel. ¿Tenías estructurada la novela antes de empezar? No. ¿No sabías... ¿Solo sabías cómo iba a terminar? No, este señor Jordi sí que hace sus guiones, sus escaletas y tal. Yo la verdad es que no. Yo sabía cómo empezaba, sabía cómo quería acabar, y todo lo demás, la verdad es que ha ido fluyendo. ¿Y para describir lugares en los que no habías estado? Bueno, eso ahora con Internet. Vale. Siempre dicen que la literatura cambió con la cámara de fotos. Cuando apareció la cámara de fotos, la literatura descriptiva del siglo XIX murió, porque ya no hacía falta escribir un castillo en Alsacia en 100 páginas. Una foto y ya sabías cómo era. Pues aquí un poco lo mismo. Yo, bueno, estuve en París porque quería acabarla en un restaurante en que ocurre un pasaje crucial en la novela, y busqué por internet restaurantes de París, vi la Brasserie Wepler, que era bastante significativa, escribí el capítulo de esto, pero volví a París, escribí la última página del libro en París, en la Brasserie Wepler, y el estar allá, también es verdad, que me hizo volver atrás, y el pasaje que había hecho
que pasaba en la Brasil lo cambió un poco, porque el hecho de estar ahí, pues sí. Argel no fui, mi mujer estuvo intentando buscarme un viaje sorpresa a Argel, pero había bastante problema, tenías que sacar visados, era complicado. Entonces ahí tiré mano pues de cosas que Naima también me explicó, del mundo árabe, poco, apellidos, y lo otro pues cosas que Guy, porque él por trabajo ha vuelto a Argelia alguna vez, entonces me explicó anécdotas del aeropuerto, de la burocracia, de todo. Todo lo demás, pues cogía una foto de un barrio, más o menos veía y tal, y lo plasmaba. O sea, ahora va así. Lo de ir al Caribe lo hago ahora, o desde hace 20 años. Cuando empecé, 8 años. Escribía, 8 años. Dirigía revistas de música rock y escribía los fines de semana, como todo el mundo ha hecho en la vida. Mis primeras novelas las escribí en 26 tardes, porque por la mañana dirigía una revista de música. Aproveché que estábamos embarazados para mi primer libro, o sea que cuidado. Y lo del un libro en fin de semana, sí, pero era freelance, me pagaban un pastón, tenía que entregarlo en 36 horas y punto. Ninguna novela mía firmada la he hecho en un fin de semana. Como freelance sí, pero como Jordi Soler Fabra no. Me lo tomo más en serio. En pocos días sí, ya lo sabes tú que soy rápido. Pero como todo el mundo, también empecé sudando tinta, trabajando. Y, anécdota, lo de las fotos. Hoy en día me puedo ir a cualquier parte del mundo a investigar. Pero el libro con el que gané el premio Ateneo de Sevilla, aquí está la foto de Lara entregándome el cheque y el premio. ¿Tienes un poco más de pelo? No. No pude ir a Canarias a hacer el libro, porque no tenía tiempo, no sé si dinero, tiempo no, y me compré 200 postales, no había Google Maps, me forré el cuarto con postales de Canarias, hice un libro sobre Canarias. Quedó tan bien que la gente decía, tú eres canario, ¿verdad? Así que todos hemos empezado igual, todos, a la edad que sea, hemos empezado currando y sacando el tiempo y el ingenio. Sí, además tú empezaste con 8 años. ¿Cómo se podía? Sí, bueno, pero eso era porque era un niño raro. Te cuento esto para que quede claro lo del Caribe, porque ahora vendéis todas aquí diciéndome que puedo ir contigo a llevarte la maleta. Y no, con mi mujer delante eso no lo digáis. Gracias, Jordi. Pues está el cava y se nos va a calentar, o sea que Hay una pregunta. levantaros y gracias por estar aquí, gracias por todo.